el cual vamos a culminar, si Dios lo permite, pues este segundo capítulo del libro de Juan. Buenas noches, Abba. Buenas noches, Padre. Gracias, Señor, por permitirnos poder iniciar una vez más esta reunión, Señor. Anhelamos, Señor, tu toque fresco. Anhelamos, Padre, recibir ese mensaje de tu palabra, Señor, de tu perspectiva, Padre, para poder, Señor, tener esa paz, Rey, esa paz que proviene de tu palabra, ese gozo entre hermanos como estamos aquí, Rey. Nos encomendamos ante ti, Padre, y oramos por nuestro hermano Yadir, que sabemos que es el instrumento que tú has puesto en el día de hoy para poder llevar, Señor, llevar la lectura de esta palabra, de este capítulo 2, Señor, donde vamos a ver, pues, la parte final. Así que nada, Rey, nos encomendamos ante ti, que tú nos des esa sabiduría y entendimiento para poder comprender tu palabra, Señor. Oramos, Señor, en el nombre de tu Hijo llamado Jesús. Gracias, papá. Amén. Ahora sí, familia, buenas noches. Nuevamente espero que se encuentren muy bien y listos pues para poder recibir ese mensaje que vamos a tener en la lectura del día de hoy. Así que, sin más, pues yo los saludo a todos en general. Bienvenidos, si hay alguien nuevo, bienvenido, qué bueno que estés aquí. Y nada, sin más, yo voy a darle entonces espacio a mi hermano Yadir para que entonces él ya pueda acomodarse. Bienvenido, hermano. Dios les bendiga, mis queridos y amados hermanos. ¿Sí me escuchan? De acuerdo, mi bien. Hermanos de Dios, para empezar, si me apoyan orando también por mí, voy a... Señor Jesús, Padre bendito, Espíritu Santo, en este momento, Señor, nos disponemos a leer de tu palabra, Señor, y necesito, Señor, que seas por medio de mí, Padre, que no sean mis pensamientos, sino tus pensamientos, Señor, para que lleguen tus hijos, Señor, como es tu palabra, Señor, porque tu palabra es verdad y la verdad llegue a ellos, Señor. Te pido, Señor, que seas tú guiándonos, Señor, que esta palabra llegue a los corazones de los hermanos, Dios, y se quede en los corazones para ser puesta en práctica, Señor, como un mensaje que ellos puedan entender, Señor, porque sabemos, Dios, que donde están dos o tres reunidos en tu nombre, Señor, tal vez estamos cada quien a la distancia, separados, pero estamos en un mismo sentir, Señor, para escuchar de tu palabra, para conocer cada día más de ti. Y dice tu palabra, que es lo primero que nos debemos preocupar por buscar el reino de Dios y su justicia, Señor. Y por eso nos preocupamos, Señor, por conocer cada vez más de ti, Señor, por lo espiritual, Padre. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Ahora que ya estamos puestos en las manos de Dios, espero que tengan también sus Biblias acompañándoles. Y antes de ponerles la presentación, quisiera que me acompañen a leer esa segunda parte. Si recuerdan, la primera parte hablamos ¿de qué hablamos? Hablamos de las bodas de Caná. ¿Qué fue eso? ¿Qué sucedió? Fue el primer milagro con el que Jesús comenzó, pues, su trayecto, su misión, llamado. Y en esta segunda parte vemos cómo es que él sigue caminando, pero junto con sus discípulos que lo siguen, y además de sus discípulos, las demás personas lo seguían, lo seguía en actitud, porque él compartía la palabra y las personas lo escuchaban. Él compartía parábolas, enseñanzas, etcétera. Si me acompañan en el versículo 13 en adelante, ¿tienen sus Biblias a la mano? Si me dicen amén. De acuerdo. Amén, amén. Vamos a comenzar Amén, Amén, amén. en el hermano. nombre de Jesús. Vamos a comenzar al Juan capítulo 2 del versículo 13 en adelante. Dice así:
Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre nada". Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú, en 3 días lo levantarás. No se habla del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Conoce Jesús a todos los hombres. Estando en Jerusalén de la Pascua, muchos creyeron viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Muy bien, hermanos, les pedí que me acompañaran porque nosotros estos versículos vamos conociendo el Espíritu Santo nos habla de la palabra, no nos habla por medio de mí, nos habla por la palabra. Ahora, vamos a ver ya más a detalle estos versículos, porque pueden ir escuchando o pueden ir leyendo y el Espíritu Santo les va dando el entendimiento. Muy bien. ¿Ya se puede ver? Amén. Amén. Sí, hermano, se ve la portada. Listo. De acuerdo. Ahora sí. Esta segunda parte, tiene un tema. Dice Jesús purifica el templo. Fíjense que no siempre nos fijamos en el título o el tema que abordamos en los versículos. ¿Por qué se dice purifica el templo? Bueno, vamos a leer el versículo 3 al 14. Dice, estaban los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, lomas y a los cambistas allí sentados. Muy bien. Aparte de hablar de lo que halló, vamos a conocer el contexto. En el templo, ¿quiénes más se encontraban? Cuando ustedes van a la iglesia, se encuentran al pastor, a los congregantes, a los diáconos, etcétera. Entonces, además de lo que vemos en este versículo, se encontraban abajo los sacerdotes, escribas y fariseos, los que se encontraban por default de ahí en el templo. Entonces, estas personas estaban enteradas de lo que dice este versículo, de lo que Jesús halló en el templo. ¿Qué halló? A los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas halló allí sentados. Ahora, estaba cerca la Pascua de los judíos. Ok, ¿qué es la Pascua? No les hemos hablado de la Pascua, pero aquí la abordaremos. La Pascua la vemos cuando, cuando Moisés iba a sacar al pueblo de Dios de la esclavitud de Egipto. Sucedió en la última plaga.
que fue que el ángel de la muerte iba a llevarse al primogénito de cada familia, pero aquellos que tuvieran en el dintel de sus puertas la sangre del cordero, el ángel de la muerte allí no iba a pasar. Entonces, se los leo. En- Hay una referencia en Éxodo 12, del 1 al 27, que es la muerte del primogénito en Egipto. En el 11 describe cómo se llevará a cabo la Pascua, separando al cordero o corderos según sea el caso de las familias. Esto dependiendo de cuántas familias sean, pues cuántos corderos ocupan. Y también les dice que, bueno, da ciertos detalles o lineamientos de cómo es que se va a hacer esto, que tienen que asarlo, no cocerlos y ese tipo de cosas. Y en el 17 explica, dice, este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová. Durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo, lo celebraréis. Entonces, vemos cómo es que explica que es una fiesta que se celebra perpetuamente, o sea, de continuo, para siempre. Y en el 24 dice, guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Aquí reitera que es perpetuo. Dice, ¿qué dice? Guardaréis esto por estatuto, o sea, como mandamiento. Algo que tienen que hacer, pues, sí o sí. Y en el 26 dice, cuando dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Ok, les dijeron esto, ¿y qué pasó después? Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Se inclina, cuando se inclinan es señal de reverencia y adoran. En el templo por contexto, encontramos a los sacerdotes, escribas y fariseos. Entonces, los halló a los cambistas. Aquí estaban pues cambiando sus monedas. Pero, ¿por qué? ¿Por qué vendían bueyes? ¿Por qué ovejas y palomas? ¿Y por qué había cambistas allí? ¿Por qué tenía que haber un centro de cambio en la iglesia? Ok, otra parte más del contexto es que Jesús iba a Jerusalén una vez al año. Lo visitaba de continuo, el templo de Jerusalén. Y esta ocasión se encontró, pues, estos mercaderes. Encontró gente que vendía bueyes, ovejas y palomas y encontró cambistas. Pero les vuelvo a preguntar, ¿por qué había esto? Esto porque hacían negocio en las iglesias, porque en la, hacían sacrificios. Entonces, decían que si no las obtenían de ahí de la iglesia, eran impuros o ponían ciertas limitaciones, entonces las personas pues preferían hacerlo lo más recto posible para no ser quedados en vergüenza. Y luego, este, los mercaderes se aprovechaban de esto y pues daban por lo mismo costos elevados. Por eso más adelante vamos a encontrar que Jesús dijo que una cueva de ladrones. Aquí está encontrando, bueno, eso es una tipificación, una ilustración. Como había cambistas haciendo negocio, dice, entonces al Jesús encontrarse esto, dice, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Ok, en este versículo vemos que quitó todo lo que tenían puesto. Entonces, dice en el siguiente, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Como les decía anteriormente, se había hecho mercado ahí. Entonces dice, la casa de mi, ok, es el templo. El Padre, antes de que Jesús viniera, es el templo de Dios.
Entonces, en el templo de Dios, pues se va a, pues, a adorar, el culto, lo que hacían, pero no era parte de ello hacer negocio. Y había ese tipo de animales, como les comento, porque eran parte de los sacrificios, ovejas, hasta ovejas, pues parte de los corderos que tenían que hacer. Entonces, dice, no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Ya se había vuelto una casa de mercado. Mm, aprovechándose no tanto de la multitud que había, aquí hay mucha gente, aquí se reúnen, hay congregantes, aquí hacemos negocio. No solo por eso, sino porque también se aprovechaban de que ahí tenían que llevar corderos, tenían que hacer ciertas cosas y dijo, pues se los traemos aquí y aquí mismo se los vendemos. Por eso se hizo casa de mercado. Miren, otra ilustración de cómo Jesús tiene las monedas de los cambistas y bueno, en el 17 dice, entonces se acordaron sus discípulos, o sea que aquí también están sus discípulos viendo cómo todo lo sucedido. Sus discípulos también vieron cómo tiraba las mesas y quitaba todo lo que había ahí. Entonces, le dice, se acordaron de que estaba escrito, el celo de tu casa me consume. No sé si ustedes cuando leyeron esto se preguntaron en qué parte estaba escrito. Yo sí me pregunté. Dije, si ellos se acordaron que estaba escrito, entonces, ¿en dónde estaba escrito? En el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento podemos hallarlo. Bueno, buscándolo, lo hallé en Salmos 69, versículo 9. Habla pero allí todavía no muestra, pues era David, y ahí pues ya había templo. Pero hasta ese entonces era muy difícil que lograran una correcta interpretación de las escrituras, porque incluso los escribas y fariseos no creyeron en Jesús, porque vieron señales y no creyeron. Bueno, algunos sí creyeron y otros seguían de tercos. Perdón. Entonces, después de que se acordaron de que estaba escrito, el celo de tu casa me consume, pero los discípulos solo se acordaron y los judíos respondieron y le dijeron, ahora se involucraron los judíos. Dicen, hacen una pregunta. ¿Qué señal nos muestras ya que haces esto? ¿Por qué le preguntan que qué señal? Ok, hablemos un poco más de contexto. Sabían y todo el mundo decía, miren, es Jesús, es el Mesías. Entonces se corría la voz. Ahora, las demás personas querían señales porque algunos conocían la Biblia, otros la conocían porque escuchaban lo que decían los demás y decían, a ver, ¿qué pues querían ver? Querían señales eh, de que le demostraran que él era el Mesías. Ahora dicen, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Entonces Jesús respondió y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Como les decía, muchos no interpretaban de una manera correcta lo que decían las escrituras. Y aquí Jesús mismo está hablando de las escrituras. Pero los judíos, como ellos hicieron la pregunta, luego dijeron, después de que escucharon lo que Jesús les dijo, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Ok, entonces los judíos responden, este templo fue edificado en 46 años y tú en 3 días lo levantarás. Ok, aquí vemos que ellos hablaban de la estructura. Jesús no quitó los muros, ¿o sí? Jesús quitó a las personas que estaban vendiendo, quitó palomas, todo lo que estorbaba.
pero no se puso a tumbar muros, paredes, no sé, barrotes, cosas del templo. No hizo eso, no destruyó lo físico. Entonces, ellos se quedaron pensando todavía en lo físico. Dijeron, a ver, este templo fue edificado en 46 años, con muchas personas, mucho esfuerzo, etcétera. Y luego le dicen, ¿y tú en 3 días lo vas a levantar? Ok, ellos siguen pensando en lo físico. Continuamos. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Ok, aquí ya hablamos de la escritura, ya no estamos hablando de la historia, de cómo, si seguían ellos platicando o no, pero ahora, aquí en la escritura dice que Jesús está hablando del templo de su cuerpo, porque como conocemos y tenemos, bueno, ese entendimiento de las escrituras, que ahí mismo dice que nuestro cuerpo es el templo de Cristo, entonces es templo de Dios, y Jesús hablaba de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de este suceso, de que dijo que en 3 días lo iba a levantar. Sabemos que en 3 días, al tercer día, él resucitó, así que lo levantó. Por eso se acordaron de este momento que había dicho. Y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Ok, aquí hay dos cosas. Creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Ok, la escritura habla de lo que ya había estado escrito. Entonces, ellos leyeron, bueno, se acordaron de las profecías, a eso se refiere la escritura, y la palabra que Jesús había dicho se refiere a lo que se acordaron, de que él iba a levantar su templo. Entonces, todo lo que Jesús había dicho fue creído por ellos, como reiterado, confirmado, porque Jesús estaba dando señales de que todo lo que estaba diciendo lo cumplió. Ahora ya pasamos a otro texto, otro tema, perdón. Este tema nos indica que Jesús conoce a todos los hombres. A todo, o sea, es decir, conoce a todas las personas. Porque en gran parte de la escritura generaliza, no dice conoce a hombres y mujeres. Es como decir, conoce a los humanos, conoce a todos. Jesús los conoce a todos. Vemos en el versículo 23 que dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Ok, volvemos a ver, la gente le pedía señales, pero ahora, sin pedirlas, ellos vieron las señales y creyeron en su nombre. Por ejemplo, dice la Biblia, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y dice más cosas, pero vemos que dice cree en el Señor Jesucristo. No dice cree en Dios, dice cree en el Señor Jesucristo. Sabemos que Jesucristo es Dios. Ahora aquí dice muchos creyeron en su nombre. Entonces, por consecuencia, muchos creyeron en el Señor Jesucristo, viendo las señales que hacía. Ahora lo parafraseamos y dice, aquellos que vieron las señales que hacía, creyeron en él por las señales. ¿Y qué más dice? Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. Es decir, le decían, creemos en que tú eres el Cristo, etcétera, etcétera. Ellos le decían. Pero Jesús mismo dice, Jesús conoce a todos los hombres. Ok, dice, porque conocía a todos. Y en el 25 dice, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. ¡Wow! Es decir, no había necesidad de decirle, mira, yo conozco, yo sé. Por ejemplo, mm, bueno, eso ya es después. Voy a meter cosas que no son porque sabemos que
también dice la Biblia que nuestros corazones, ok, entonces nuestros corazones es lo que hay dentro de nosotros, pero este dice también que Él moldea, pero Jesús, bueno, Jesús les impartía enseñanzas morales, les contaba parábolas y grandes multitudes. Entonces, pero sabemos que Jesús es Dios y dice, reiterando el tema, Jesús conoce a todos. Dice, pero Jesús no se fiaba de ellos, no se fiaba de lo que les decían, es decir, porque conocía a todos. No había necesidad de que alguien le diese testimonio de otra persona, pues él sabía lo que había en el hombre. ¿Qué hay en el hombre? En el corazón del hombre. Él conoce los corazones. Antes de que nosotros hagamos algo, él sabe las intenciones. Él sabe la intención de algo que vamos a hacer. Porque dice la Biblia que nuestro corazón es egoísta. Claro que conociendo la escritura, pues la palabra nos transforma, pero por naturaleza nuestro corazón tiende al mal. Entonces, él mismo sabe cuando una persona habla con la verdad o tiene otras intenciones. Pero aquí era, dice, no es necesario que me digan que me conocen o que no sé de antemano. Pues es maravillosa esta palabra porque tal vez no conocimos versículos que hablaran de que Dios conoce nuestros corazones o que Dios ya nos conoce, pero aquí vemos algo de ello. Y viendo lo que pasó anteriormente, pues vimos todo un contexto, no solamente vimos, Jesús se enojó porque estaban haciendo negocio, estaban en el templo y no debemos hacer eso. No, no, no. Dios, ¿qué dice aquí? Volviendo al contexto, Jesús conoce lo que hay en nosotros. Dice porque Él sabía lo que hay en el hombre. Ahora, si volvemos al texto de los versículos que vamos de leer, en donde dice Jesús purifica el templo, en ese pasaje donde vimos que observó que estaban haciendo negocio, hacían casa de mercado, la casa del Padre, ¿qué vemos de contexto? Que Jesús conocía los. Ellos no lo hacían para más. Sabía Jesús que había egoísmo en sus corazones, que estaban lucrando con los demás. Esto no está en este capítulo o enseguida de esta historia, nomás porque sí. Yo creo que complementa parte de esta historia. Entonces, hermanos, ya para concluir, en este capítulo 2 vimos tres temas. Un tema fue las bodas de Caná. El segundo, Jesús purifica el templo. Y el tercero, Jesús conoce a todos los hombres. Ok, entonces en los primeros dos vemos historias, pero aparte de historias también vimos enseñanza, la obediencia, algunas otras más. Y en la segunda, bueno, esto ya se va a terminar, queda un minuto, no sé si volvemos a entrar. Amén, amén, hermano. Bien, Vamos hermano. a, mm, Nada más para vamos a entrar concluir. digo, vamos a salir y entramos nuevamente al mismo enlace, familia. Amén. Los espero, no falten. Aquí voy a darle un empujoncito a todos. Creo que estamos todos ya. De acuerdo. Miren, en este capítulo vamos a concluir que vimos tres temas. El tercero complementa a los otros dos y cada uno, claro, por supuesto, tienen que complementarse, pero confirma o refuerza. En el primero, que se llamaba las bodas de Caná, pudimos observar que ahí Cristo hizo el primer milagro con el que comenzó su trayectoria, su llamado, su misión aquí con nosotros, como fue el de convertir el agua en vino
que la mamá de Jesús, pues le contó el problema que se suscitó y solamente un milagro podía pues, salvar la situación. Y ocurrió el milagro. Le dijo la mamá a los demás, hagan lo que Él les diga. Es decir, haz lo que Jesús dice y todo va a estar bien, porque todos estaban preocupados, los sirvientes y pues los que se enteraron que ya no había vino. Y ocurrió el milagro y confiaron los que supieron, pues se enteraron. Tal vez el maestresala no supo de ese milagro, pero los que sí supieron, pues creyeron, dijeron, ya empezó, ya es Jesús el Mesías, vean. Los discípulos que se iban uniendo, uno, dice que creyeron en él, muchos con ese milagro. Y en el segundo tema, que fue Jesús purifica el templo, vimos cómo observó Jesús a pesar de que, bueno, estaban cerca de la Pascua. Entonces, estaba la Pascua que vimos como referencia de la Pascua, que era algo que se iba a hacer de perpetuamente. Y viendo el contexto, se hacía en el primer mes del año, en el día del 10 al 14, se separaba un corderito y, bueno, se hacía sacrificio y había ciertos lineamientos que tenían que seguir. ¿Y por qué se hizo? Para que todas las generaciones que vinieran a continuación tuvieran, recordaran cómo es que habían sido sacados de Egipto y ellos habían sido, pues, liberados, pusieron en el dintel de sus puertas cordero. ¿Qué más vimos? Es bueno, esa era la parte y cercana. Cuando Jesús llegó al templo, que lo visitaba pues una vez al año, creo, al menos. Y en esa ocasión, que la gente, además de sus discípulos y las personas que estaban allí en la iglesia, pues también estaban las personas que escuchaban a Jesús y lo seguían, aquella multitud que estaba con él. Pues él iba a seguir compartiendo, predicándoles, y de repente se topa con aquellos mercaderes que estaban haciendo una, pues, mesa de negocios, casa de su padre. Se encuentra, bueno, perdón, ocurre ese diálogo entre los judíos y Jesús. Pero, ¿qué más pudimos observar? Que allí estaban los escribas, los fariseos, los sacerdotes, y había eso que se encontró Jesús, cambió. Los demás no hicieron nada para impedirlo. Ok, es como cuando te encuentran a ti haciendo algo o no llamando la atención a alguien más y tú no te vas a enojar porque sabes que tiene razón en llamarles la atención. No sé si me explico. Cuando encuentran algo indebido y hay cómplices, pues los cómplices no van a impedirlo porque ellos mismos saben que, pues, que está mal. Y llega con ese diálogo en el que le, le dice destruir este templo y yo lo levantaré en 3 días. Entonces, vimos que los discípulos, cuando él resucitó, se acordaron de este diálogo que tuvo Jesús con los judíos y creyeron en las palabras de Jesús y en la escritura. ¿Y qué más vemos? Ya en este tercero, dice que en este tercer tema, que confirma o apoya a los otros dos, que aquí dice que muchos creyeron en él por las señales que había estado haciendo. Pero dice que Jesús, él sabía lo que había en el hombre. Aquí nos dice que Jesús conoce lo que hay en el hombre. Él nos conoce hasta lo más profundo. Bueno, hermanos, esto, esto es pues maravilloso, fuerte y pues un pan para nuestro espíritu, alimento, que debemos leer continuamente las escrituras, porque no nada más ahorita,
podemos entender las escrituras con esta lectura, sino, así como dice, escudriñar las escrituras. Y ya concluyendo, pues también los animo a que sigan leyendo y sobre todo, no nada más leer, sino orar para que sea Dios quien les dé ese entendimiento y no ustedes mismos, porque nosotros mismos, dice la Biblia, que el hombre natural, las cosas del espíritu le son locas. Entonces, a veces decir, pero Jesús se enojó, mírenlo. No, calmado. Esto para ti puede parecer tu locura, pero para tu espíritu te va a traer un gran entendimiento y una enseñanza. No sé, hermano Isaí, si nos apoyas para orar para concluir. Amén, hermano. Vamos a darle gracias a papá por este tiempo de lectura que hemos tenido. Gracias, Rey. Gracias, Señor, por este hermoso mensaje que nos has dado, pues culminando este capítulo número 2 del libro de Juan. Oh Padre, si tú lo permites, si tu misericordia nos alcanza el próximo jueves, vamos a abrir el capítulo número 3, Señor, y vamos con la misma hambre, las mismas ganas, Señor, de seguir aprendiendo de ti. Oro por la vida de Yadir, Señor. Gracias por utilizarlo, Señor, y por compartirnos este mensaje que nos hace entender muchas cosas y nos pone a reflexionar. Gracias, Rey, por este aprendizaje que nos has dado, Dios. Oro por cada uno de mis hermanos que hemos recibido, Dios, tanto aquellos que están como aquellos que se fueron y como los que vendrán, Señor. Oro por todos, Padre, con el fin, Señor, de que podamos estar unidos, Señor, en el mismo sentir de recibir ese mensaje, esa palabra fresca que tú nos quieras dar, Dios. En el nombre de tu Hijo y amado Jesús, damos gracias, Señor. Amén y amén.